Amigos, ya estamos con Ale. Ella es una de las personas que puede contactar para que nos pudiera contar su historia. Entonces, ponga mucha atención porque ella ya estuvo aquí, regresó, volvió a regresar, aplicó a un diplomado, después encontró un buen trabajo, se queda aquí y ya tiene varios tiempo por acá. Entonces, es una de las bases importantes que ustedes pueden hacer de estudiar algo, poder regresar o ahí mismo después de haber acabado, poderse aplicar a un programa para poder quedarse. Entonces, Ale, pues muchas gracias por aceptar este podcast, sobre todo para ayudar a las personas, pero cuéntanos quién es Ale, dónde nace. No, claro, no hay problema. Sí, a mí me encanta compartir mi experiencia y pues espero le sirva a alguien. Yo nací, crecí en la Ciudad de México, toda mi familia está para allá. Okay. Y como te comentaba, yo desde chiquita tenía como el gusano de que quería vivir en otro país. Y pues el momento como de prueba que llegó para mí fue en la universidad. Yo estaba estudiando negocios internacionales en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Y en cuanto me dieron chance de irme de intercambio, dije, ya, aquí soy. Y la idea principal que yo tenía era que me iba a ir al Reino Unido, yo quería ir para allá, pero por X o Y razones terminé viniendo a Alberta, a la Universidad de Lethbridge, que Lethbridge además es un pueblito, no me acuerdo de cuántos habitantes, pero comparado con la Ciudad de México, pues es muy tranquilo, ¿no? Entonces, Sí. cuando yo decidí de irme de intercambio, mi universidad ya tenía acuerdo y pues básicamente lo que me pedían era pues de parte de la universidad es tener el inglés, en ese entonces era el TOEFL con no me acuerdo el puntaje, tener un buen promedio arriba de 8.5 y pues el acuerdo era que tenías pues obviamente que pagar el fee de lo que costaba el semestre en la universidad, que iba a ser lo equivalente acá. La única diferencia era que pues obviamente el costo de vida de estar, el viaje a Canadá, de estar viviendo allá, en ese entonces pues yo estaba viviendo con mis papás. Entonces, ¿En qué año fue esto? eso fue en 2011. 2011. Ok, Ajá. y una pregunta, por decir, cuando ustedes les ofrecen esto, o sea, llega a la universidad y se los dice, ¿ustedes lo buscan o dónde aparece? Era iniciativa propia, siempre la opción era, bueno, la universidad y más estando en negocios internacionales, lo ideal era que pues tú viajaras a algún país, entonces la universidad ofrecía la oportunidad de hacer un intercambio y tenía arreglo con muchos países en todos lados, no solo en Canadá o en el Reino Unido. Y entonces, como yo ya tenía el gusanito de que quería vivir en otro lado, iba a ser para mí como la prueba de qué se sentía vivir en otro país, hablando en otro idioma, pero de la mano de mis papás, porque pues ellos me estaban patrocinando en ese entonces. Sí apliqué para una beca dentro de la universidad, pero no me la gané y bueno, de todos modos mis papás me apoyaron y me vine para acá. Y en ese entonces, yo me vine con visa de estudiante internacional, la universidad te manda una carta de aceptación y todo, y ya con eso, en ese entonces, todo no era lento, y entonces contraté, como yo no sabía nada de las visas ni nada de eso, nosotros contratamos a una persona que se dedicaba a tramitar eso, entonces nos dio una lista de citas, comprobantes de domicilio, una carta de tus papás diciendo que ellos te van a sustentar mientras estás allá para entonces también demostrar que tus papás tenían, no me acuerdo en ese entonces. Sí, una solvencia económica suficiente. Solvencia económica para que tú puedas estar viviendo allá y no te vuelvas vagabundo. Claro, o dependiente, ¿no? Claro, de Canadá. Ajá, exacto. Sí, y ya. Bueno, le dimos los papeles y él fue a... ¿Recuerdas un poquito más o menos cuánto te piden de presupuesto? No, en ese entonces no me acuerdo porque como era patrocinado por mis papás, la verdad es que... Lo que fuera. Sí, en ese entonces no puse atención a esos detalles. Eduardo, recuerdo que se tardaron como 3 meses más o menos en darme la visa ya en papel. ¿Y esto cómo funciona? Por decir, un ejemplo. Digamos, tú empezando semestre aplicas a mitad de semestre o cómo fue? Sí, según yo recuerdo en ese entonces fue un semestre antes del que me tocaba. Haz de cuenta que yo vine en septiembre de 2011 y yo empecé a aplicar, bueno, o sea, yo empecé a hablar con mi tutor en ese entonces y todo de mi intención un semestre antes. Entonces desde ese entonces ya mandas, la universidad se le notifica porque solo cierto número de personas pueden ir a cada universidad, no es como que todos se pueden ir a la misma. Entonces tienes que checar si hay lugar y ya la universidad le notifican y entre las universidades se ponen de acuerdo y ya es cuando te dicen sí o sí, no. Ahorita ya no sé, digo, eso ya tiene 11 años. Claro. Y
¿Qué incluía cuando tú viniste? O sea, ¿la universidad te proporcionó casa, comida o qué era? Lo único que la universidad proporcionó fue dónde iba a vivir. Ajá. No, todos los gastos y eso obviamente eran pagados por nuestra cuenta, pero la universidad sí tenía un departamento que te facilitaba dónde ibas a vivir. Y la verdad es que yo fui súper afortunada en ese entonces porque la persona con la que me tocó, las personas con las que me tocó convivir fueron tipazos, pero además la dueña que eso es muy importante para después, la dueña de la casa donde vivía en esa casa. Entonces, pues era el tener una experiencia canadiense, conocer a alguien local, que además era súper linda y pues me agarró como su hija y a la fecha todos los años, 1 o 2 veces al año la voy a ver porque somos grandes amigas y cuando me mudé nuevamente en 2016 me súper ayudó a conseguir también casa, de referencias, o sea... Wow. Entonces, muchas otras de mis compañeros no vivían en una casa sola, con otros de intercambio y ya, pero no, y además el hecho de que el dueño viviera ahí, la dueña viviera ahí, también ayudó para que no fuera una casa de fiesta. Claro, claro. Entonces, Sí, entonces, tú vienes, ¿cuánto tiempo fue? yo fue un semestre, yo vine de septiembre a diciembre y nada más. En ese inter, bueno, no sé cómo le pasó a mucha gente, pero yo viniendo de la Ciudad de México, yo venía con el paso así de a lo que vas y entonces iba a la universidad, trabajaba en el verano, o sea, y mis amigos en ese entonces empezaron a trabajar para empresas grandes, de becarios en lo que estaba en la universidad y yo pasé de ese ritmo a solo te permitían tomar 4 clases durante el semestre, no podía trabajar y entonces yo sentía que estaba perdiendo mi tiempo. Claro. O sea, me dio como al mes y medio, me dio una crisis horrible, así de no, ¿qué estoy haciendo aquí? Viendo a todos mis amigos con su carrera, ya sabes, trabajando en Procter & Gamble y lugares súper acá, y yo de fiesta, ¿no? Y hablé con mis papás y hablé con gente y me dijeron, mira, tómatelo como tu último descanso antes de que regreses y cuando regreses ya va a ser a full. Pero ese fue el consejo de mis papás y dije, pues bueno, está bien, y no, bueno, me la pasé viajando, bueno, padrísimo de fiesta, como tenía poquitas clases, pues, o sea, yo me estaba muy divertida con los amigos que hice aquí y todo. Estuvo muy, muy padre. En ese inter yo me quería quedar y además, digo, mis papás me ayudaron muchísimo, pero pues yo quería hacer más cosas y el presupuesto no alcanzaba, entonces dije, pues voy a trabajar. Y ahí fue donde una niña de 20 años se va enterando que existe eso de que no puedes nada más trabajar, necesitas un permiso de trabajo. Claro. Y yo pues apliqué y me rechazaron porque para en ese entonces no es como que digas, oye, Canadá, quiero trabajar, sí, aquí está tu permiso de trabajo. Claro. Pero en ese entonces, teniendo 20 años, se me hizo fácil y pues no me rechazaron y dije, bueno, ya ni modo. No, también me quería quedar un semestre más, pero pues con lo caro que es por acá, dije no. Entonces dije, bueno, está bien. Yo ya me había enamorado de Canadá, Alberta me había gustado muchísimo, había ido a Banff, al Lake Louise, a hacer hiking por allá y entonces dije, no, es que este lugar es el bueno. Fíjate que una vibra que me dio muchísimo a la gente de los canadienses es que son como, no solo que sean buena onda, sino como que se sentía esa familiaridad, o sea, como que aceptación. Sí, como gente más abierta y todo eso, ¿no? Exactamente. Entonces dije, no, de aquí soy. Y pues ya, me regresé a México a terminar la carrera. Terminando la carrera me puse a trabajar, pero yo ya con la meta de regresar para acá, desde que me fui. Entonces me gradué y luego, bueno, regresé trabajando y estuve de becaria y luego ya te empecé a trabajar y durante de que me gradué a que me vine para acá, lo único que hice fue ahorrar. Digo, seguía viviendo con mis papás y tenía mi trabajo de tiempo completo y entonces en ese entonces trabajaba para una farmacéutica y lo que hice fue calcular cuánto. Desde ese entonces ya había investigado varias formas de venirse para acá y hay muchísimas, pero la que a mí me pareció más fácil era a través de una visa de estudiante, porque había visto que si aplicas a cierto colegio tiene que estar reconocido por Canadá, claro. Cierto tipo de diploma por, no sé, 1 o 2 años te dan un permiso de trabajo después, por lo mismo tiempo 2 años o hasta 3, dependiendo qué es lo que estudies. Entonces yo ya sabía que esa era la forma que quería venirme y ya más o menos había visto cuánto iba a costar, entonces ya tenía la meta así de, ok, me quiero ir a estudiar, 1 año y medio, 2 años voy a trabajar y todo lo que, o la mayoría de mi dinero se va a ir en ahorros. Y algo que a mí me ayudó muchísimo
fue a la antigüita a comprar dólares en cuanto me caía mi quincena y la iba ¿cómo se llama? A convertir. Porque yo todavía todo el dinero que cambié de pesos mexicanos a dólares canadienses estaba a 11 pesos el dólar. Wow, muy bien. Y como al año de que me llegué para acá, los 6 meses, se subió Sí, y ya desde entonces está a los 16, ¿no? Sí, 15, 16, en eso anda. Y pues obviamente cuando Pues lo multiplicas, pues sí, no, y más para la colegiatura del college acá, pues sí, o sea. Ok, ¿cómo lo haces para aplicar? O sea, yo sé que hay varias maneras y todo eso, pero si tuviste el colegio, ¿qué te pidieron? Fíjate que elegí el colegio, inicialmente yo quería maestría, pero cuando vi el costo de la maestría aquí en la Universidad de Calgary, dije, pues no. Sí, es súper caro. Es todavía más caro, porque además a los estudiantes internacionales nos cobran como el triple de lo que los locales, ¿no? Entonces era mucho dinero y dije, no, ni modo. Y el Bow Valley, lo que pasa es que aquí el college, que en México creo que no tenemos ese concepto como tal, es como un inter entre la prepa y la universidad, entonces los requisitos eran muy básicos, honestamente, o sea, tenías que tener el inglés, te pedían o el IELTS, creo que se llama el inglés, o el TOEFL con cierto puntaje, y en ese entonces era creo que mi certificado de educación de la prepa, de la universidad, traducido, y pagar básicamente, según yo recuerdo no era... ¿Recuerdas más o menos cuánto dinero era? Me acuerdo que en total eran como $7,000 por semestre, más o menos, y yo estudié 2 años, entonces fueron 4 semestres, 4 por 7. Wow, $28,000. $28,000. Wow. Sí, pero bueno, pues por eso había estudiado, trabajado y ahorrado todo mi dinero, ¿verdad? Sí, mire, para lo que están viendo y escuchando, $7,000 canadienses son aproximadamente como poco más de 100,000 pesos mexicanos. Y eso fue hace casi 7 años, creo que ahorita ya es más. Sí, probablemente sea un poco más, pero ahí anda, si hablamos de ese entonces, son como entre 95,000, 100 o tal vez pasaditos hoy en día ya. Por semestre. Por semestre, entonces fueron 28,000. Ya ustedes ustedes hagan la cuenta, más aparte todo lo que comen y renta y todo eso. Es demasiado para que tengan una idea. Pero aquí viene la gran importancia. Ya dice, bueno, yo ahorré, yo quise invertirlo porque en realidad es una inversión que se hace para el conocimiento que hoy en día tiene. Y pues ya después vienen las grandes ventajas, ¿no? Desde ya lo que nos va a seguir contando Ale, ¿qué pasó después? Sí, y también mucho de lo que a final de cuentas digo, yo ya tenía mi licenciatura, pero algo que es muy importante principalmente para encontrar un trabajo acá bueno es pues tener educación canadiense. No necesariamente por experiencia propia diría que era mejor que en la universidad, pero el hecho de que fui a un college aquí canadiense, pues ya es ya te abría más puertas. Ajá, sí, como que te toman un poquito más en serio, yo diría. No es que sea imposible si no lo tienes, simplemente es un poquito más sencillo. Entonces sí, me vine para acá. En ese entonces nuevamente me tomó aproximadamente como apliqué un año antes de que empezara. De cuenta, yo me vine en enero del 2016 y yo en enero del 2015 ya había seleccionado el college, ya había visto el programa, ya me había asegurado que en efecto era reconocido por Canadá, que me iban a dar permiso de trabajo después de que me graduara con el programa que había elegido, porque sé que no todos los colleges y no todos los programas te lo dan. Exacto. Entonces, ¿qué era lo que yo quería? O sea, yo no solo quería venir para estudiar, yo quería que me dieran un permiso de trabajo después. Entonces, ¿A colegio aplicaste a Bow Valley? A Bow Valley College. Ok. Ajá. Entonces, ¿te dieron permiso de trabajo por cuánto? 3 años. ¿Por 3 años y cuántas horas podías trabajar? Bueno, no, o sea, primero me dieron permiso de trabajo por año y medio de estudiante con opción de poder trabajar en campus o fuera, que era también otra cosa que yo quería, que no quería trabajar en el campus, pero tenía que tener el chance de trabajar donde se me diera la gana. Sí. La única diferencia que yo vi y que no me gustó mucho, por ejemplo, en mi universidad, te daban el horario en la noche para que tú trabajaras de godín durante el día, pero los horarios aquí no se prestan para eso, como que no les importa. Entonces, pues mi horario, haz de cuenta que yo tenía clases un lunes en la mañana una clase y en la tarde otra clase, y luego el martes libre, y luego el miércoles toda la mañana, y luego el jueves
o el viernes y, o sea, estaba Casi era una señal de decir, si tú tienes tu negocio aquí en Canadá, adelante, pero para trabajar para alguien no puedes. Sí, no podía, entonces, o sea, digo, tenía que trabajar porque yo me vine con el dinero para pagar la escuela nada más. Sí. Entonces yo luego encontré trabajo y pues pasé de tener mi trabajo de marketing y que sí de representante médico para una farmacéutica donde me trataban muy bien, vivía la buena vida, a trabajar en un Yugo Juice haciendo smoothies. Okay. Ese fue mi primer trabajo en Canadá en las tardes y después en un restaurante de ¿cómo se llama? Los fines de semana o en las tardes, noches, que era el único tiempo realmente que tenía. Además de que, bueno, uno era minimum wage, que en ese entonces creo que eran $11 o 10. Y pues solo con la restricción de 20 horas a la semana. Entonces yo cuando recién llegué, por ejemplo, para encontrar casa, le llamé a la señora. Bueno, y esa parte, pero no te interrumpa, o sea, ¿el colegio incluía algo o nada? Nada. Wow. Tu colegiatura y que te vaya bien. A ver dónde vives. Sí. Y que esa es otra, ¿no? Mucha gente está perdida con eso. Yo, gracias a Dios, ya tenía la conexión de esa persona en Lethbridge. Y aunque estaba buscando en línea, de todos modos, pues obviamente la gente te quiere conocer, te pide referencias. Y yo no tenía nada y yo no podía ir en persona porque todavía no llegaba para allá. Y no quería llegar a un hotel o un hostal porque pues era más dinero del que yo tenía. Sí, es caro, ¿no? también. Entonces, de último recurso, le hablé a esta señora que se llama Norma y le dije, oye, perdón, pero te moleste. La conexión seguimos hablando una vez al año, nos enviamos correos y eso para ponernos al tanto. Y le dije, pero ¿conoces a alguien en Calgary? Porque ella sigue en Lethbridge. Y me dijo, sí, yo conozco a alguien, a ver, te los presento. Y la chica luego, sí, estoy rentando mi apartamento cerca de downtown. En ese entonces me cobraba $600 por el cuarto. Y yo, perfecto, vendido. No se diga más. Sí, o sea, yo estaba ya desesperada, ¿no? Y entonces, incluso para migración, cuando llegaba, me pedían una carta que dijera dónde iba a vivir, ¿no? Y entonces, ya, con eso quedó y afortunadamente desde que llegué yo ya tenía dónde vivir. Entonces, sí, pero el trabajo, bueno, era muy limitado y era realmente, sí fue una prueba muy, ya venía mentalmente preparada para eso, pero sí fue muy difícil el vivir tan restringida, porque pues todas las cuentas, o sea, 20 horas a la semana a $10 o $11 la hora, tenía para comer y para, o sea, lo básico y para la renta y nada más. Nada de diversión ni nada. Y bueno, también por mis calzones, yo dije a mis papás, no, esta vez yo lo hago por mi cuenta, no necesito nada más que su apoyo moral y ya, ¿no? Que digo. Muy bien, ¿y qué tal las comidas? ¿Qué comías? O sea, ¿cómo las hacías? Pues mira, justamente el trabajo que yo tenía en Yugo Juice, aquí como las políticas de salubridad son muy estrictas, entonces la comida que no se utilizaba después de, creo que eran 48 horas, tenías que tirarla, pero realmente estaba bien. Claro. Era pollo, wraps, o sea, paninis, cosas así, y pues yo me las llevaba. Que bueno. Además mi trabajo me incluía una comida y un smoothie, entonces me echaba mi smoothie de proteína, y lo que sobraba, que estaba en perfectamente buen estado, pues yo me lo llevaba y ahí la complementaba con mi súper. Wow. No comía, o sea, incluso un Tim Hortons era un cafecito, era el lujo en ese entonces. Digo, fue un poco, creo que fue solo el primer semestre que fue así, pero sí fue bastante precario. ¿Y qué nos puedes contar acerca de las clases? O sea, ¿cómo fue tu segunda experiencia? Bueno, ya nos contaste un poquito acerca de tu primera, cuando estabas en Lethbridge, pero después regresas y cómo son las clases en Bow Valley, o sea, ¿qué puedes contar de eso? Fíjate que lo que pasa es que yo ya tenía... Bueno, pero entonces, perdón, ¿qué carrera elegiste? Yo elegí hacer un diplomado de marketing. Entonces el primer año fue administración y el segundo año ya fue enfocado a marketing. Pero yo ya tenía la licenciatura y yo ya tenía años de experiencia laboral en marketing, que era lo que hacía cuando estaba en farmacéutica. Entonces cuando llegué a Bow Valley te digo que es como el inter entre la prepa y la universidad, el nivel que yo esperaba pues no era tan demandante. Digo, obviamente, en mi caso yo ya hablaba buen inglés, entonces el inglés no fue una barrera para mí, que a mucha gente es mucho de lo que les pasa, que a lo mejor y saben de matemáticas, pero matemáticas en inglés, bueno, y ya es diferente. Entonces, para mí las clases no me fueron tan demandantes ni tan así como que diga, me enseñaron muchísimo por la experiencia que yo ya tenía. A lo mejor si hubiera sido de la prepa, sí hubiera sido valioso. La diferencia que mucha gente dice aquí del college versus la universidad es que el college, el programa que lo diseñan en base a las necesidades del mercado. Entonces hacen como
se juntan con varias industrias y les preguntan qué es lo que necesitan, si es cuando buscan a alguien de marketing, y entonces en base a lo que les dicen es que hacen el programa. Entonces es muy práctico, lo cual es bueno. Pero en mi caso, pues yo ya sabía muchas de las cosas que me estaban enseñando, tanto por la carrera como por el trabajo. Entonces no creo que haya sido así como que súper innovador, ni difícil, ni nada. La verdad es que para mí fue muy sencillito y llevadera la escuela, y al contrario, hasta me daba un poquito coraje porque pues estaba pagando muchísimo dinero. Claro. Pero pues mis papás, mi mamá muy sabia me decía, o sea, desde tu punto de vista, estás pagando para estar en Canadá. Sí. Sí. Y qué bueno que lo mencionas, y es lo que estaba pensando, porque para que ustedes sepan, mucha gente aplica y está acá en Canadá por esa razón, porque como yo les mencionaba, esa era la gran inversión que Ale hizo para poder hoy en día tener un trabajo, tener una residencia acá, etcétera, y todo eso, que es una inversión a futuro. Esa es la realidad de las cosas. O sea, no quitando méritos, según las palabras de Ale, yo no he estudiado acá todavía, pero pues bueno, por su preparación, pues obviamente a ella le funciona mejor. Si ustedes no están bien y tienen una preparación igual, mejor, están muy cerca de ello, pues ya más o menos van a tener una base, y como mencionaba ella, referente al inglés, porque es la primera barrera, ¿no? Como mencionas. Entonces, pues sí, o sea, obviamente, si alguien quiere venir a estudiar acá, ya sea inglés, un diplomado, como lo hizo Ale, pues es muy importante, y aquí ustedes van a tener las bases para que sepan qué es lo que pasa o qué es lo que sucede según lo que esté estudiando. Entonces siempre recuerden que es muy importante, referente al perfil, referente si dominas el idioma o no, qué porcentaje tienes, entonces todo eso va a influir, y sobre todo un presupuesto, que es lo más importante y súper caro. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues ya después de 2 años me gradué y sabía que me tocaba, tenía que aplicar, pero era como automático que me iban a dar, aquí le llaman postgraduate work permit o algo así. Sí. Es un permiso específicamente para la gente que estudió cierto tipo de carreras. Y como yo estudié 2 años, me podían dar de 2 a 3 años, y a mí me tocó un permiso de trabajo de 3 años. Entonces, en el Inter tuve que renovar mi, Tuve que renovar mi permiso de estudiante, pero pues nada más era tiempo, o sea, realmente como ya tenía el aval de la escuela, no había ninguna barrera en ese entonces como para renovarlo. Cuando de inicio apliqué, regresar de México para acá, la segunda vez sí, ahí como ya era por mi cuenta, sí tuve que enseñar mis estados de cuenta donde demostraba que tenía ahorrado. Creo que no era toda la colegiatura, creo que lo que te pedían en ese entonces era una cantidad exacta, no me acuerdo cuánto. En el sitio, cuando estás aplicando, te dice que necesitan ver al mínimo X cantidad Claro. de dinero. Y pues me aseguré de tenerlo. Sí. Sí, había escuchado a algunas personas, obviamente más adelante voy a entrevistar a otras personas que están como un poco más recientes referente a este sistema de estudios, porque ha cambiado muchísimo. Como ya mencionaba, daban part-time, hoy yo me he enterado que no hace mucho puedes trabajar tiempo completo aún siendo estudiante, pero no todas las universidades, no todos los diplomados, o según lo que quieras estudiar, te dan esa oportunidad de hacerlo, que es muy importante. Como ella mencionaba, la primera vez que viene no tenía permiso de trabajo, la segunda vez que viene obviamente sí se lo dan, es un diplomado, probablemente por más responsabilidad, como quieran llamarle, pero es bien importante que sepan esto. Entonces, si ustedes quieren venir el día de mañana, como les menciono, va a haber personas que me van a explicar un poco más acerca de esto más adelante, pero pueden trabajar ahora más de 20 horas por semana, y es como, si le echas ganas, prácticamente tú puedes pagar tu escuela estando acá dentro. Sí. O reponer el dinero, porque pues la primera inversión sí la tienes que hacer sí o sí. Sí, exactamente. Entonces, la segunda vez que viniste acá para aplicar Mobile, ¿tú hiciste todo el trámite o necesitaste ayuda de alguien? Esa vez yo ya hice todo el trámite. Okay. Como ya estaba un poquito más familiarizada con todo el proceso, y además en ese entonces ya era en línea. Entonces era mucho más fácil mandar tus papeles, encontrar información respecto a cómo aplicar, las visas, cuánto necesitas, el tiempo, etcétera. Entonces sí, ya la segunda vez, y desde entonces la renovación de permiso de trabajo, la aplicación de postgraduate work permit y la residencia la hice yo sola. Mucha gente contrata abogados o algo así. Yo sí llegué a contratar una para la residencia, pero solo para que me checara ciertas cosas, pero no todo el proceso. Sí, claro. Y después, ¿tú te gradúas acá en Mubali? ¿Qué pasa? ¿Te dan tu permiso por 3 años? Sí, entonces en cuanto me gradué, lo siguiente era nada más papeleo así de, oye, ya me gradué, aquí está el permiso, mi papel que dice que me gradué de Mubali, que hice un diploma de 2 años,
y se tardaron igual como 3 meses más o menos en lo que me daban mi permiso de postgraduate, y te digo, me lo dieron por 3 años, entonces que fue también algo que hice a propósito, porque cuando trabajas sí, hay una cosa que le llaman certificate, que que es solo 1 año en vez de 2 años, y te dan permiso de trabajo después, pero solo por el tiempo que estudiaste, que son 8 meses, y entonces 8 meses realmente no te da como que el tiempo suficiente para encontrar un buen trabajo y como que crear todo lo que necesitas para poder aplicar para la residencia después. Claro. Entonces yo a propósito hice el de 2 años porque dije, bueno, mínimo 2 años tengo para hacer todo eso, ahorrar dinero y ya poder aplicar para la residencia. Entonces sí, en esos 3 años, ya cuando estaba en la escuela, todavía el último semestre, ya estaba trabajando para el banco, para Scotiabank, y ya había visto que el puesto que tenía aplicaba como yo apliqué por Express Entry. Y entonces sí aplicaba válido, y eventualmente de todos modos pero no era el mejor trabajo, no era tan estable y no era algo que me apasionara, entonces yo pero ahí estaba la llave. Pues sí, dije, bueno, por lo menos no estoy perdiendo mi tiempo en esto, claro. Aquí está, y eventualmente lo que pasó fue que a través de networking, una amiga de una amiga, conocí a alguien que estaban buscando, en ese entonces era recursos humanos en una empresa de turismo, y no encontraban, y yo ya en ese entonces había agarrado una pasión increíble por el hiking, y entonces yo había dicho, no, si yo encuentro un trabajo que me paga lo suficiente para poder vivir en las montañas, me voy. Y sí, dicho y hecho, me entrevistaron, y a la semana me dijeron, pues en 2 semanas queremos que te mudes para acá. Y literal, en 2 semanas empaqué mis maletas y me mudé para Canmore, y es con la empresa con la que trabajo. Eventualmente cambié de recursos humanos a mercadotecnia, que era mi mero mole. Y ya desde ese entonces llevo casi 2 años y medio en mercadotecnia, sí. Ok, muy bien. Para los que están viendo, estamos aquí en Calgary. Canmore más o menos queda como 1 hora de acá. Sí, 1 hora. Entonces es como un tipo pueblo muy bonito. Ya lo he visitado muchas veces. Si tienen oportunidad, búsquelo en internet, en Google Maps y todo eso. Y tiene paisajes increíbles. Pues bueno, Ale, pues muchísimas gracias. El tiempo se va súper rápido. Yo se lo mencionaba antes de esto, que fue una conversación tranquila, o sea, que el tiempo se iba muy rápido, que nos iba a faltar, que era evidente y todo eso. Pero bueno, si ustedes quieren que pueda haber parte de eso en un futuro, porque ya trabaja, cuéntanos brevemente en qué trabajas, para que la gente sepa. Mi título se llama Marketing and Brand Experience Manager. Yo soy gerente de marca de 14 atracciones, hoteles, restaurantes y de transporte de esa empresa que está en Banff. Y yo me encargo de promocionarlo. Entonces a lo mejor ya en algún lugar ven alguno de mis ads. Bueno, entonces ya ven, eso es bien importante. Entonces toda esa inversión que se hizo, porque en realidad fue mucho dinero, pues vale la pena hoy en día. Porque miren, ella ya tiene 7 años viviendo acá, sí, aproximadamente. Pues ya está estudiada, tiene un buen conocimiento, tiene su residencia aquí, es obvio, y pues tiene un buen empleo. Y sobre todo, bueno, muchas veces yo no le llamo trabajo cuando te dedicas a lo que te gusta o a lo que estudiaste. Sí. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este podcast. Si ustedes quieren parte 2, que nos pueda explicar qué es lo que hace su trabajo, qué es lo que pasó, porque aquí hablamos en general, ¿no? Nos gustaría hacer como mucho hincapié en muchas cosas, pero por tiempo, desgraciadamente, no se puede. Tampoco quisiéramos aburrirlos, traer un podcast de 1 hora o más, porque sé que a veces es cansado. Entonces, como a veces ya mencionó, que nos puede tal vez contar, si tenemos una parte de los como que es el Express Entry, qué es lo que hace exactamente su trabajo, cómo funciona el marketing de acá, qué diferencia tiene la experiencia canadiense, la experiencia en México, etcétera, y todo eso, porque en su momento ella nos mencionó que probablemente aquí no era tan exigente lo que ella estaba estudiando, pero a fin de cuentas, pues fue la inversión que hoy en día la tiene acá. Bueno, entonces, compártanlo con sus amigos. Espero que alguien también que esté estudiando esta carrera o que esté próxima a hacerlo pueda saber que se le pueden abrir las puertas de cierta manera al venir acá, desde alguna otra manera. Y sobre todo, pues ahí síganos en la página, y si tienen algunas preguntas, se dejen en los comentarios. También podemos brindar el Instagram de ella o su Facebook, si lo gustan. Y sobre todo, pues vamos a volver a vernos. Pues muchas gracias a todos, espero que les haya gustado este video y compártanlo por favor nuevamente.